para que veamos un panorama general de lo que significa, de lo que la ciencia ha podido encontrar hasta nuestros días sobre el significado, el propósito de Stonehenge. Es uno de los lugares, además, que todavía guardan muchos secretos para nosotros. Se ha podido obtener alguna información gracias sobre todo a las nuevas tecnologías. Pues hay muchas teorías además, ¿cierto? Sobre quiénes edificaron Stonehenge, para qué lo hicieron, cómo lo hicieron, digamos, el método o sistema de construcción es una de las grandes incógnitas que ha obsesionado también durante mucho tiempo a mucha gente, no solamente a los especialistas, sino que pues a partir de este monumental yacimiento se han generado también una serie de teorías medio locochonas, diríamos. En todo caso, pues lo primero que tenemos que decir es que con Stonehenge nos encontramos en la edad de piedra, ¿verdad? Y para nosotros, pues esa prehistoria, cuando escuchamos la frase edad de piedra, pues nos parece como muy lejana, eh, una distancia, ¿verdad? Muy grande con respecto a nuestro tiempo, una época primitiva, pues, y extraña, ¿cierto? Pero lo cierto, queridos amigos y amigas, es que la prehistoria y la edad de piedra sigue, pues, asombrándonos. De ella, pues tenemos magníficas muestras del genio humano. Es decir, ya en la edad de piedra, en la prehistoria, el ser humano pues dio muestras de sus capacidades, de sus diferentes, eh, digamos, talentos, ¿verdad? Y los fueron desplegando poco a poco. En la prehistoria tenemos no solamente piedras, ¿verdad? Ya vamos a hablar de estas verdaderas piedras, qué es lo que significan, sino también tenemos pinturas rupestres que nos siguen maravillando, em, como pues estas famosas pinturas de Altamira y de Lascaux, ¿verdad? En donde pues hay una excelencia en la perspectiva, en el dibujo, en el color, y bueno, pues sin duda nos impacta. Y claro está pues los monumentos megalíticos como Stonehenge. Y ojo porque esta es una de las cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de este sitio, y es que Stonehenge es uno de los sitios megalíticos que existen, tanto en las Islas Británicas como en el resto de Europa. Y esto pues nos trae todavía más preguntas, ¿sí? Este venerable círculo de piedras más famoso del mundo, que ya decíamos existen en otros lugares, incluso de Europa, bueno, hasta en Japón, ya lo veremos un poquito más adelantito. Pero pues sin duda el más famoso, el que nos viene a la mente cuando nos hablan de monumentos megalíticos o de la Edad de Piedra, ¡tin! Ahí tenemos en la mente Stonehenge. Bueno, entonces este venerable círculo de piedras se encuentra al sur de Inglaterra y pues tiene unas imágenes magníficas de ciertos momentos en el año en donde sucede, ¿verdad? El solsticio de verano y el solsticio de invierno. Y pues son muy conocidas precisamente estas imágenes cuando el sol atraviesa por sus piedras. Aquí tenemos el mapa con la ubicación de Stonehenge, ¿verdad? Donde está exactamente aquí en el mero sur de Inglaterra. Y este detalle tampoco es menor por, digamos, la cercanía, si podemos llamarlo de alguna forma, con el continente. Entonces podrán pensar ahorita, bueno, pues es la edad de piedra, aunque esté muy cerca, pues el contacto podía resultar complicado, ¿no? Si para nosotros todavía hoy viajar es un estrés, es un complique, y eso que llegamos en cuestión de horas
a lugares que antes pues requerían unas travesías considerables. Bueno, en el caso de Stonehenge, esto también nos va a asombrar bastante. Pues, como ya decíamos, es un lugar venerable, es un lugar que sigue teniendo este magnetismo, que sigue ejerciendo una fuerte atracción entre muchas personas. Entonces, bueno, anualmente miles de personas visitan Stonehenge, especialmente en estas fechas de cambio de estación que ya mencionábamos. Hasta antes de la pandemia, para que ustedes tengan una idea, a Stonehenge acudían casi 1 millón de visitantes al año. ¿Se imaginan? O sea, no solamente en las meras fechas en las que estos fenómenos astronómicos tenían lugar, sino que continuamente Stonehenge pues era parte de un recorrido, ¿sí? Una parada imprescindible. Y lo es, ciertamente, ¿no? Eh, ¿Y por qué? ¿No? Muchas de estas personas se identifican como parte de una herencia milenaria. Entonces, en estos momentos, en este lugar, ahí en Stonehenge, pues confluyen aún en nuestros días paganos, druidas, sí señor, y curiosos de todo el mundo. Druidas, escucharon bien. Entonces aquí, pues se reúne gente de, digamos, diversas creencias para compartir un momento, ¿cierto? Y llegan de todas partes del mundo para eso, para compartir en ese sitio, pues un poco místico también, unos momentos muy intensos de celebración para todos ellos. Estas piedras, ¿verdad? Representan, o sea, si nosotros, personas del siglo XXI, eh, las vemos, estamos lejos en el tiempo, estamos lejos también de su contexto local, es decir, ni siquiera formamos parte incluso de esa tradición milenaria con la que mucha de esta gente se identifica, aunque debo decirles que aquí en Colombia, pues también hay estructuras de piedra muy, muy importantes, por ahí cerca de Villa de Leyva, que probablemente algunos de ustedes conozcan el sitio del Infiernito o la zona de la fertilidad, como también se le llama. Y bueno, ahí también, en ese lugar, aquí en Colombia, encontramos, por ejemplo, dólmenes. Y estas estructuras de tipo dolmen, pues aparecen en muchísimos lugares alrededor del mundo. Entonces, bueno, la piedra, claro está, fue el primer elemento con el que el ser humano empezó a trabajar y ya, digamos, pensando el ser humano en construcciones duraderas. Porque ¿para qué quiere usted la piedra? O sea, si normalmente se construía con madera o con adobe, ¿cierto? Con barro o barro cocido, pues tomar bloques de piedra para transformarlos en algo más. Ya, este simple hecho de tomar la piedra y transformarla ya nos está enviando un mensaje y es un legado para la eternidad. Entonces, como la piedra evidentemente tiene más duración que la madera o el adobe, pues claro, este mensaje se esperaba que trascendiera el tiempo y las generaciones. En todo caso, es un símbolo de esta espiritualidad ancestral de aquella sociedad primigenia. Pero ojo que ya estoy hablando de una sociedad. Es decir, en este momento ya la gente que se puso a construir Stonehenge no eran para nada hombres primitivos, bárbaros. Por supuesto, no tenían todavía todos los elementos de la civilización o de la urbanidad como nosotros la conocemos, pero en todo caso ya era una sociedad pequeña, si ustedes gustan, pero que tenía un gran mensaje que dar, ¿sí? Es también Stonehenge, viéndolo desde otro punto de vista, la evidencia de que en aquella noche de los tiempos, que para nosotros ya es lejana, esta
humanidad que ya se estaba organizando, estaba agobiada de incertidumbres y buscaba pues respuestas en el firmamento, porque Stonehenge, pues ya decíamos, tiene esta ubicación precisa, astronómicamente exacta, como para que se puedan apreciar estos fenómenos del solsticio de verano, particularmente, y de invierno. Entonces, bueno, esto pues nos da, ¿verdad? Una idea de el nivel de conocimientos adquiridos por esa sociedad que estuvo levantando Stonehenge, conocimientos que se habían ido acumulando a lo largo de milenios. Pues, ¿cómo así milenios? ¿No? Pues estamos ante un monumento que por lo menos tiene desde nuestro tiempo, desde nuestro presente, unos 5.000 años de antigüedad. Entonces, estamos hablando de unos 3.100 años antes de Cristo, ¿verdad? Con Stonehenge. Bueno, en 3.000, póngale usted 3.500 antes de Cristo, la humanidad para entonces ya tenía un largo recorrido, ya tenía un largo camino, ya había pasado por diferentes momentos, un muy, muy largo periodo prehistórico en donde efectivamente fueron cazadores, recolectores, pero ya para ese momento, cuando nos referimos a Stonehenge, pues empezaba más bien este otro camino hacia la civilización, ¿sí? Ya estaban ahí en ese momento de coyuntura, de transformación hacia lo que se va a convertir en lo que nosotros llamamos hoy la civilización. Un sitio entonces sagrado durante miles de años, am, porque pues precisamente por esta ubicación nosotros ahora sabemos que se trataba de una sociedad pues ya de carácter agrícola. Y en estas antiguas sociedades que empezaban a transformarse en sociedades o comunidades sedentarias, que iban dependiendo cada vez más de los fenómenos atmosféricos, pues particularmente de las lluvias, ¿verdad? Para que las cosechas se dieran, que hubiera un buen clima. Si eso no ocurría, o sea, si no había una regularidad en las lluvias, pues era muy probable que las cosechas no se dieran y eso ponía en peligro a la comunidad entera, porque pues una población mal alimentada se debilita y es más propensa a pues las enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, estos lugares en donde se llevaba a cabo la observación y donde pues se consideraba que era el lugar propicio para la observación, pero propicio también para llevar a cabo algunos rituales o algunas ceremonias y poder conectar con ese otro plano divino, para pues que las cosas se dieran adecuadamente, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos conocimientos que se han ido adquiriendo, ¿sí? Una transformación también en el modo de vida de estos hombres y mujeres que poblaron esta zona de Inglaterra, en donde se encuentra Stonehenge, pero también es una obra de ingeniería, ¿cierto? Y del esfuerzo de miles de personas. Ujú. Aquí en esta imagen, bueno, les estoy mostrando eh, un mapa, pues, teórico, ciertamente, de cómo pudo haber sido Europa hacia el final de la última glaciación, cómo fue cambiando. Entonces, más o menos ya este periodo de la última glaciación va terminando hacia el 10.000 antes de Cristo, pero pues todavía habría, por ejemplo, en Inglaterra y en Irlanda, zonas con hielo, cubiertas por los hielos. Por otro lado, había un paso entre Europa e Inglaterra. Por eso les digo que estaba encontrándose en el sur, Stonehenge está muy cerca del continente. Entonces, la teoría es que el poblamiento
en Inglaterra, pues se dio en algún momento, así como sucedió en América con Bering, pues también aquí en esta zona, ¿verdad? Hay un estrecho, ¿no? Y entonces este estrecho estaba despejado o relativamente despejado y se podía caminar desde Europa, aquí en esta parte del norte de Francia, y alcanzar la isla de Inglaterra, lo que hoy para nosotros es una isla, ¿no? Las islas británicas. Y bueno, había otra parte de tierra verde, ¿verdad? O que empezó a reverdecer, pues los hielos se van retrayendo, pero todavía no se inunda completamente esa zona, entonces hay como praderas. Entonces, muy probablemente haya pasado gente, mucha gente, ¿cierto?, que ya habitaba Europa desde hacía otros tantos miles de años. Recuerden ahí que Europa se empieza a poblar alrededor, pues, del 40.000 antes de Cristo, ¿no? Ya Homo sapiens sapiens, ya somos nosotros, ¿verdad? Esas personas que llegaron a Europa y entonces, pues, cruzan también a la isla. Por ese motivo, y probablemente esto no sucedió una vez, sino que hubo continuas migraciones, también esto puede ser. Ese continua migración, pues también conllevaba algunas creencias y demás, ¿no? Bueno, entonces esto es este mapita para que ustedes tengan también una idea de lo que pasó, ¿verdad? De acuerdo con la ciencia, en este territorio también hace miles de años. Entonces, bueno, pero durante mucho tiempo ya podemos incluso hablar de siglos, porque más o menos, o sea, se tiene identificada que la primera excavación, pues digámoslo entre comillas, ya formal, es decir, con un espíritu de tratar de indagar con, digamos, un espíritu más científico sobre lo que estaba pasando ahí en Stonehenge, o sea, que eran esas piedras, pues más o menos hacia finales del 17 del siglo 17, ¿no? Bueno, entonces, desde entonces, pero por supuesto, esto ya formalmente y como de manera más sistemática, pues en el siglo XX se ha trabajado con todo, digamos, el equipo técnico con el que cuentan ahora los científicos de diversas materias, es decir, no solamente los historiadores no nos metemos en campo, o sea, nosotros es que leemos cuáles son los resultados de toda esa gente que se mete a excavar, ¿no? Los arqueólogos, antropólogos que estudian también por otras líneas las supervivencias de esas creencias, eh, en fin, ¿no? Diferentes especialistas. Em, de manera que, pues, mirándolo románticamente, podemos decir eso. Stonehenge presenció la infancia de los dioses, cuando esta sociedad empezaba a organizarse, empezaba a vivir digamos, en un solo lugar y empezaba entonces a depender también de estos fenómenos atmosféricos. Em, es un lugar, además, interesante que no se descubrió nunca. O sea, siempre han estado ahí las piedras, no como las vemos hoy, ciertamente, pero nadie las descubrió, estaban ciertamente caídas, ¿no? Había pues unas que estaban fuera de su sitio, otras que estaban quebradas y que pues ahora le han puesto en su lugar, ¿verdad? Pero en todo caso, pues ha estado ahí siempre eh, y su relevancia, esa gran importancia que tuvo, parece haber sobrevivido en el imaginario colectivo local, por lo menos, ¿no? O sea, no se volvió a construir nada encima, por ejemplo. Pero reconstruir la historia real, pues ha sido todo un reto para los científicos. O sea, para empezar, pues tenemos ahí las piedras, listo, ok. Pero y luego, ¿qué más? Ustedes saben que los investigadores, los científicos, pues necesitamos fuentes también documentales. Por el caso de los historiadores, necesitamos documentos que nos hablen. No hay fuentes antiguas que se refieran a Stonehenge o que hablen de su presencia. Ya
digamos, los documentos que hablan de Stonehenge son como bastantes tardíos, entrada ya en nuestra era. Esto según lo afirma también la profesora de Historia Antigua, la doctora Eva Tobalina, que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Bueno, ella menciona que ya tan tarde como el siglo XII es que un autor llamado Henry de Huntington eh, lo menciona como una de las maravillas de Inglaterra, y más adelante también Geoffrey de Monmouth en su Historia de los Reyes de Britania del año 1135 ya menciona también el sitio de Stonehenge. Entonces, la certeza o el dato de su origen pues permanece en la oscuridad y ha estimulado esta falta de información, la imaginación pues de muchos que miran en el sitio esta gran obra de extraterrestres o de titanes, ¿verdad? Seguramente ustedes habrán escuchado por ahí alguna teoría al respecto. En todo caso, la extraña construcción de piedra en medio de una colina, pues es de llamar la atención, ¿no? Y nos genera muchas preguntas. Em, ¿Fue entonces Stonehenge un templo o tal vez era solamente un observatorio astronómico? ¿Se hicieron sacrificios humanos en su altar? ¿Era un mausoleo sagrado, o sea, un cementerio sagrado? ¿Y por qué un círculo, por ejemplo? ¿De dónde vinieron las piedras? Que es también la gran pregunta. ¿De dónde vinieron las piedras y cómo fue que se colocaron ahí? Y todo esto y más, ¿verdad? Y más preguntas nos asaltan al acercarnos al sitio y a la historia de Stonehenge. Y debo decir que para todas estas preguntas, queridos y queridas, pues hay al menos una teoría, ¿cierto? Pero no una sola respuesta. Em, Como ha descubierto la arqueología, entonces lo que tenemos como cierto es que Stonehenge fue construido a lo largo de muchos siglos y por varias generaciones, ¿sí? Como ustedes podrán suponer, pues levantar cada una de estas piedras monumentales requirió del esfuerzo de miles de personas, de muchas horas de trabajo, seguramente de muchos intentos y de accidentes. Es decir, estamos ante una obra que nos habla también de la perseverancia o de la necedad, si ustedes quieren, de estas personas, hasta lograr, ¿verdad? Esta construcción que para ellos debió haber sido muy, muy importante, porque si no, pues de otra forma, pues no lo podríamos entender, ¿sí? Entonces, estamos con Stonehenge eh, en el Neolítico, ¿sí? Ese es el momento en el que se construye Stonehenge. Am, Antes de que hubiera piedras levantadas así como las vemos hoy, hubo entierros en esta zona. Oh, fue, en primer lugar, una zona de cacería. O sea, antes que hubiera nada y gente viviendo ahí, era un lugar por donde también se llevaban a cabo cacerías por parte de las personas que todavía eran cazadores-recolectores. Entonces, y después se empezaron a hacer entierros en estos lugares. Luego, lo que se sabe, aquí tenemos algunas reproducciones de casas de personas de este periodo, ¿verdad? Incluso estas reproducciones son imágenes del sitio, ¿verdad? Como del museo de sitio de Stonehenge. Y bueno, así se verían por fuera y por dentro tenemos esta otra perspectiva. Entonces, estas personas después, en algún momento siguiente, empezaron a colocar postes de madera o sí, grandes palos de madera en determinados lugares. No justo en el sitio que ahora es Stonehenge, sino en un lugar como muy cercano, lo que ahora es como el parqueadero. Bueno, ahí se ha ubicado que había como huecos en donde hubo alguna vez postes. ¿Qué postes podían levantar y como para qué estas personas? Bueno, eh, esto, digamos, podía ser una práctica relacionada con algún culto de carácter totémico. Ustedes
seguramente han visto, ¿no? Que son como unas estelas o efectivamente postes que tienen la representación de un animal feroz, un oso, un lobo, un tigre, etcétera. En Mesoamérica tenemos representaciones totémicas del jaguar, ¿verdad? Con las fauces ahí abiertas. Bueno, este es un primer estadio. Entonces, se presume que estos postes pudieron haber sido efectivamente de carácter totémico. Y lo que se cree es, la teoría es que la gente de este momento que puso esos postes, que todavía no daban el paso completo hacia la sedentarización, sino que seguían cazando, se seguían moviendo, pero digamos ya tenían este sitio como de referencia, participaban todos en conjunto, toda la comunidad, en estas ceremonias, ¿cierto? Que pudieron llevarse a cabo y no tenían en ese momento una especial preocupación, todavía no, por los fenómenos astronómicos, es decir, si se aproximaba ya el cambio de estación, si era el momento propicio para la siembra, si ya se aproximaba la época de lluvias, es decir, ¿qué decían los astros? Todavía no era ese el momento, pero ya participaban entonces en conjunto, esa es la teoría, ¿no? Esta preocupación, entonces, por lo que dice el cielo, por lo que se ve en el firmamento, pues aparecerá un poco más adelante, cuando ahora sí la agricultura sea determinante para la sobrevivencia del grupo. Aquí tenemos otras imágenes del círculo principal de Stonehenge. Estas piedras entonces han resistido y se callan y se guardan, ¿verdad? El secreto sobre la identidad del pueblo que levantó el lugar y sobre su propósito. Pues más o menos yo les estoy comentando como para qué pudo haberse construido, ¿cierto? Por la preocupación ya de una sociedad sedentaria, agrícola. Bueno, pero ¿cómo se llamaba el pueblo que lo levantó? No sabemos. ¿Quiénes fueron? No hay fuentes escritas. Ellos tampoco dejaron ninguna inscripción, por ejemplo. Todavía no llegaban a ese momento de desarrollar una escritura. En todo caso, pues sigue teniendo esta fascinación, ¿verdad? El sitio es como inevitable. Entonces aquí tenemos algunas imágenes en perspectiva de el círculo central de cómo debió haber estado el círculo completo. Vean ustedes, ahorita vamos a explicar estas diferentes partes, pero entonces son piedras monumentales que sostienen una piedra horizontal a manera de dintel, cerrando un círculo. Luego hay un círculo interior, ¿verdad? Que va delimitando un espacio. Y es, digamos, una formación como de herradura doble, ¿sí? Esto es para que vayan identificando los elementos y una piedra central, que puede ser la piedra del altar, se van ahí ubicando. Entonces hay diferentes elementos en el círculo. Esto también es un mensaje. Ellos, ellos se estaban diciendo, porque nosotros hemos perdido pues la lectura pues del discurso completo, ¿cierto? Pero aquí había un, un discurso sagrado, ¿sí? O sea, estaban delimitando espacios, muy importante. Aquí tenemos otra perspectiva. El nombre de Stonehenge, entonces, ¿qué significa? Stone, pues es la piedra. Y el henge o hang, que pudo haber sido originalmente, pero el henge significa colgar. Entonces, estamos en el lugar de las piedras colgantes, por un lado. Por otro lado, en términos arqueológicos, el henge es un área plana de forma circular u ovalada que está delimitada por un terraplén, ¿sí? Entonces, para la arqueología, el henge tiene esta estructura y hay varios, digamos, en Europa, ¿no? Em,
Bueno, y también, por supuesto, menhires, ya vamos a ver estos elementos. Es la estructura, entonces, la de Stonehenge, la que se ha convertido en un ícono cultural y joya de la historia antigua del Reino Unido, que además forma parte del patrimonio mundial por la UNESCO desde 1986. Aquí tenemos otra imagen, precisamente con este dato, ¿sí? Patrimonio mundial desde 1986. Como estamos hablando del Neolítico y también, ¿no? Se encuentra incluso en parte de la edad del cobre, no tenían herramientas de metal todavía. Em, ¿En qué exactamente momento estamos? Estamos en la prehistoria, la edad de piedra. Bueno, la edad de piedra todavía, cuando se comienza su construcción. Esto es el neolítico, precisamente, ¿no? Las nuevas piedras, tal cual es lo que significa neolítico. Y entonces es el momento de las sociedades sedentarias, no solamente ahí en Inglaterra, sino desde el Medio Oriente, o sea, en Turquía es donde arranca el neolítico y se va extendiendo hasta llegar a Inglaterra, pasa por Europa, por supuesto, y llega hasta allá. Entonces, ese gran momento en donde el hombre da ese paso hacia la sedentarización, se constituyen pequeñas poblaciones, aldeas que van creciendo, la agricultura se vuelve el sustento de toda esta gente, también la domesticación de animales, la ganadería, y bueno, hay también a partir de ese momento una importante especialización del trabajo. Eso es lo que significa el neolítico. Y poco después, bueno, yo sé que son miles de años, pero digamos, en la perspectiva histórica es realmente poco tiempo, empiezan a trabajarse los metales, ¿sí? Bueno. Entonces, decíamos, es este cuadrito, pues para que nos ubicáramos un poco mejor, ¿no? ¿A qué nos referimos con edad de piedra y neolítico? Pues a eso, ¿vale? Es antes de la edad de los metales, precisamente. Entonces, es el último momento en el que la piedra va a ser, o las piedras, ¿no? Los diferentes tipos de piedras van a ser el material esencial con el que va a trabajar el ser humano, que ya después aprenderá a trabajar los metales y habrá otra nueva transformación en el desarrollo cultural de las personas. Aquí tenemos otra perspectiva u otras imágenes, ¿verdad? De Stonehenge, localizado ahí en esa planicie de Salisbury, en el condado de Wiltshire, que está a unos 130 kilómetros al oeste de Londres. Entonces, esta es como una carretera, ¿verdad? Que pasa por ahí, muy cerca del sitio. Aquí ven, fíjese, un camino que pareciera un camino procesional todavía, ¿cierto? O sea, como si la gente, y lo hacen algunas personas, fuera en peregrinación a Stonehenge. Bueno, entonces estas son imágenes que yo quería mostrarles para que tuviéramos una mejor idea del panorama, ¿no? Del sitio, de la perspectiva. En concreto, entonces, cronología de Stonehenge como para y tener como más idea de la historia. Bueno, hay, digamos, por lo menos tres fases importantes en la historia de Stonehenge, de cómo llegó a ser, pues más o menos como lo vemos hoy, ¿no? O sea, hoy es el sitio, una reconstrucción y una restauración del Stonehenge antiguo. O sea, hay muchas piedras que están restauradas, que están vueltas a poner donde se ha pensado que era su lugar original, etcétera. O sea, Stonehenge no llegó hasta nosotros así como lo vemos hoy, sino que ha tenido por lo menos una importante restauración en la década de los 60 del siglo pasado. Pero entonces hay una primera fase que arranca, decíamos, hacia el 3100, por eso es que hablamos de un monumento de 5.000 años, más de 5.000 años desde nuestro presente. Y ahí entonces empiezan a construirse estos dos círculos concéntricos. A veces también se le llama el doble círculo de piedra azul, ¿verdad? Con estos 80 pilares en el centro del monumento.
Y bueno, también es esta primera fase en donde se ha identificado que se hizo una entrada principal hacia el noreste. Bueno, las piedras azules, por cierto, pesan unas 4 toneladas cada una. Son azules porque son de un material que se llama dolorita o riolita o toba. Para algunos también la conocen como la toba. Y tienen una procedencia ya identificada. Ahorita vamos a ver el mapa, los Preseli Mountains. Probablemente haya sido ahí, no había otro sitio de donde llegaron estas piedras, ¿no? O algunos piensan que incluso de Gales, pero estaba más complicado. Bueno, la segunda fase inicia poco después, se va construyendo una infraestructura de piedra adentro del recinto, de madera, perdóname, adentro del recinto y por los enterramientos que se han encontrado o por los restos que se han encontrado, se sugiere como una teoría de que pudo haberse tratado en ese momento de un cementerio para la élite. Es decir, ya Stonehenge se va transformando. ¿Se acuerdan que hace un momentito decíamos, no? Pues que es que participaba toda la comunidad en los ritos cuando pusieron los primitivos postes de madera de carácter totémico, y ahorita, y ya en la segunda fase, eso ya no es así, ¿verdad? En la tercera fase es precisamente donde se transforma del sencillo henge a digamos, una construcción monumental de piedra, única, ¿no? Precisa. Entonces, lo que nosotros vemos hoy, aquí tenemos una imagen del folletito, como del plano, que se ofrece incluso ahí en el sitio de Stonehenge, con todos los elementos ahí ubicados, ¿sí? Entonces, ven, entonces es un gran círculo delimitado por un foso. Eso ya nos está hablando que está delimitando un espacio profano del espacio sagrado. Usted se va acercando a un espacio importante. Tiene una vía procesional, ¿sí? Como una avenida, y es un círculo por todas partes, ¿no? Bueno, y entonces se va acercando, se va cerrando ese sitio como el Sancto Sanctorum de los templos antiguos, pues es lo mismo, es la misma idea. Entonces, por esta misma idea podemos deducir que es un templo primitivo, si ustedes gustan, pero ya un templo, ¿sí? Entonces, hay 6 grandes piedras al interior, ¿verdad? 6 grandes bloques rematados por 3 colosales dinteles. Aquí vemos las piedras y un círculo exterior de 17 monolitos también con dinteles. El círculo principal, que es pues esta imagen que todos tenemos en mente, está formado por un anillo de piedras erguidas, y cada piedra también tiene unas dimensiones muy importantes, como de unas 25 toneladas de peso, ¿sí? A ver, aquí vamos a ver como por partes, ¿no? O sea, el Stonehenge terminado, más o menos la fase de construcción fue algo así, ¿cierto? Aquí hay como marcadores. Es también un gran reloj solar, ¿sí? Entonces, por eso es que se pueden ver las estaciones o el cambio de estación, la posición del sol, que es lo que más se evidencia, pero seguramente se observaban algunos otros movimientos de las estrellas. Entonces, estos también fungen como marcadores solares, ¿vale? Y aquí tenemos esta como vía procesional, ¿no? Este camino que salía hacia el otro lado. Entonces, a ver si aquí lo podemos ver un poquito mejor en este otro esquema, ¿sí? Aquí vemos dónde se marca el solsticio de verano, dónde se marca el solsticio de invierno, ¿cierto? Aquí está, solsticio invierno, verano. Las piedras sarsen. El sarsen es un material, una piedra arenisca. Ujú. Y bueno, aquí estos otros elementos, ¿no? Con los marcadores también de las diferentes estaciones y de los movimientos.
Y hay al centro la piedra del altar. Toda la estructura entonces está rodeada por este gran foso cavado en la tierra. No se rellenó con agua, ¿no? Sino que era simplemente como la excavación ahí alrededor, que se piensa que pudo haber sido como un camino procesional, o sea, como que por ahí andaban, también daban vueltas, y luego se accedía al monumento por esta avenida que se extiende desde el interior de Stonehenge hasta el río Avon. Aquí lo vemos, el río Avon. Entonces era todo no solamente era el mero sitio de las piedras, sino que era como todo un lugar procesional, ¿no? Hasta llegar al río, básicamente. Entonces aquí vemos esta estructura en forma como de herradura, de la que yo les estaba comentando, y este planito donde está aquí Stonehenge, la avenida, ¿sí? Que llegaba más o menos hasta el río y todo el perímetro ahí delimitado. Ahora lo atraviesan, pues, carreteras, ¿no? Pero, pues, antiguamente debió haber sido un solo camino. Aquí tenemos otro plano donde está Stonehenge, la avenida como procesional y hasta llegar al río Avon. Entonces, lo que podemos ir diciendo, así como de conclusiones, es que efectivamente, pues estamos hablando de un observatorio astronómico y que las personas que ya vivían, por lo menos en la tercera fase de construcción de Stonehenge, pues se preocuparon mucho por perfeccionar la ubicación de cada piedra, ¿sí? Estas personas sedentarias ya dependían totalmente del conocimiento del tiempo, de las estaciones y del ciclo solar. Eran agricultores y pues elaboraron un calendario o al menos una cuenta de tiempo que les ayudara pues a resolver todas estas cuestiones, ¿verdad? Um, entonces, en Stonehenge, además, seguramente de los ritos o las ceremonias, pues había otro tipo de cálculos que se llevaban a cabo ahí en el área. Ya para este entonces, decíamos, no participa la población entera, sino solo unos cuantos. Estamos hablando de una élite que ya había ahí. ¿En qué nos apoyamos para decir que era una élite la que ya podía acceder al espacio sagrado y podía presenciar las ceremonias? Bueno, antes aquí tenemos otras imágenes donde está la piedra altar. Aquí el cruce entre la puesta del sol y de la luna durante el solsticio de invierno, el solsticio de verano. Ajá, y aquí otros elementos más. La piedra talón, o sea, como una piedra que también delimita. Todas las posiciones de las piedras nos están hablando de un lugar importante, ¿sí? No están colocadas ahí por el azar o por el gusto de la persona que dirigió la construcción, ¿cierto? Los que son ingenieros o arquitectos sabrán, por supuesto que esto es así, o sea, cada cosa, cada sitio que se escoge tiene algunas características para eso. Entonces, en este lugar, pues claro, es impresionante ver el cielo, la Vía Láctea se puede observar también ahí, eh, y las imágenes al atardecer también siguen siendo espectaculares. Aquí tenemos otras fotografías de cómo se dan estos momentos en donde pasa el sol a través de las piedras. De los muchos estudios que se han realizado, pues sí se ha concluido eso, ¿no? Que es un lugar de observación astronómica. Como nos dice aquí la imagen, pues incluso también se pueden predecir eclipses eh, ahí, Stonehenge. Entonces, constata o ahí en el sitio se pueden ver ciertas alineaciones astronómicas. Bueno, pues hay varios especialistas, investigadores que han trabajado estos temas. Se llama entonces a estos lugares importantes, no solamente Stonehenge, pero estos lugares que están en el punto estratégico de la observación astronómica, donde exactamente se puede mirar el fenómeno, se llaman nemetón, que es una palabra de origen griego, que es como un gigantesco generador de energía. Es ahí donde se produce
donde pues, ritualmente se puede crear, ¿verdad? O recrear algo muy importante. Ese es el nemetón. Y ya decíamos entonces que para apoyar la teoría de que ya no entraba todo el mundo, como ahora vemos de esas imágenes que ya tampoco se puede meter todo el mundo, que han dañado algunas piedras, pero que digamos que así que hubiera entrado todo el pueblo a Stonehenge a bailar, ya no, señor. Y esta teoría de que se trataba ya de una élite está apoyada por un también reciente descubrimiento, unos estudios realizados en el 2020 por el profesor investigador de acústica Trevor Cox de la Universidad de Salford en Manchester. Hizo una reproducción exacta de Stonehenge en 3D y encontró que Stonehenge debió tener una excelente acústica al interior del círculo, ¿sí? Una eficacia en la amplificación de la voz que hubiera permitido a los participantes pues de alguna de estas ceremonias o rituales escuchar perfectamente los cantos o las oraciones de quien dirigía el acontecimiento, mientras que las personas que estaban afuera del círculo ya no escucharían con la misma claridad o incluso no escucharían nada, ¿sí? Entonces, el espacio y el momento más sagrado ya estaban reservados para unos pocos. Esta es la reproducción en 3D en un espacio controlado donde se hicieron pruebas de sonido, ¿vale? Entonces, esta sería ya con el Stonehenge completo, como nos muestra aquí esta maqueta, la tercera y última fase de Stonehenge, aproximadamente hacia el 2550, cuando se transforma ya en el monumento de piedra, pues, que nosotros hemos reproducido, nosotros la ciencia, pues, y que este sitio es diferente seguramente a lo que lo originó, ¿sí? Porque había pasado ya mucho tiempo entre su origen, 3100 al 2550 antes de Cristo, la población había cambiado, las necesidades seguramente habían cambiado, había nuevas creencias, ¿sí? Y probablemente hubiera llegado nueva gente, ¿verdad? Entonces, nuevos pobladores, pero sí quiero aclarar que todavía, o sea, para el 2550 antes de Cristo, no eran celtas, por si alguien tenía la duda, ¿verdad? O sea, los celtas, simplemente para que lo recordemos, llegaron muy posteriormente en el tiempo, sí, o sea, unos por lo menos 1500 años después, llegaron a la isla, pues, digamos, a las islas, en todo caso, Irlanda, Escocia, Gales y la propia Inglaterra, en todo caso, pero para ese momento de la tercera fase de Stonehenge todavía no había celtas. Claro que sí, al llegar los celtas, o sea, cuando finalmente llegaron los celtas, sus máximos sacerdotes, que eran los druidas, pues asimilaron la herencia pues que habían encontrado, ¿no? De sus predecesores también en el continente y luego ahí en Inglaterra. Entonces, estas generaciones anteriores que habían levantado monumentos de esta categoría, pues fueron sagrados también para los celtas, como otros espacios naturales, ¿no? Como los bosques, los robledales, que eran también muy importantes para ellos. Pero esto fue muy posterior, ¿no? Ellos, los celtas, cuando llegaron, también utilizaron el sitio porque se dieron cuenta de su importancia, también porque delimitaba un espacio sagrado del profano y pues seguramente, ¿no? Llegaron a realizar algunos sacrificios o ceremonias en su altar. Eso pudo suceder. Mientras tanto, digamos algo más al respecto de la construcción de Stonehenge, ¿no? Para ir cerrando nuestra charla, obra de estas primeras comunidades agrícolas en Gran Bretaña. Esto es como, digamos, una opinión generalizada entre la comunidad científica, que eso fue lo que sucedió. Su construcción, como ya mencionábamos, pues, requirió de muchísima fuerza, mucha inversión de tiempo, gran esfuerzo humano, pero es una organización jerárquica, ¿sí? Planificada,
con una especialización del trabajo o de los diferentes trabajos que se requerían. Entonces, eso es lo que vemos en Stonehenge, una sociedad que había ya estructurado un orden, que tenía autoridades y personas con conocimientos especializados que pudieron indicar exactamente en dónde tenía que colocarse qué cosa, ¿verdad? Y de qué material se tenían que traer, que extraer estas piedras, ajá. Y el pueblo acompañaba la construcción, y también para ellos debió haber sido muy importante este hecho. Y con esta interpretación me estoy basando en las ideas que nos ha planteado el historiador israelí Yuval Noah Harari, que probablemente muchos de ustedes hayan leído ya, en donde él analiza el tema de los idearios compartidos, y de cómo estos pues le han dado fuerza y motivación a las sociedades humanas, pues desde tiempos muy remotos, ¿verdad? O sea, necesitamos algo en qué creer en conjunto para poder trabajar todos, ¿no? Ha sido el ser humano entonces y su voluntad la que ha levantado este y pues otros tantos monumentos impresionantes de la antigüedad. Muchas generaciones participaron en él y los investigadores han encontrado hasta 6 etapas de construcción a lo largo de todo ese tiempo que hemos comentado, ¿sí? Otro detalle a mencionar es que el sitio, pues, no es el único, ¿cierto?, que existe ahí en Inglaterra. Tenemos otras varias estructuras, otros varios lugares, como este de Avebury Stone Circle, que también tienen esa estructura de ser un círculo con piedras ahí levantadas. Aquí tenemos el Kingston Russell Stone Circle también. Entonces, no es el único, probablemente el más famoso, pero hay otros, por lo menos 10 lugares en el Reino Unido, ¿verdad? En donde tenemos estas estructuras, ¿verdad? Relacionadas a su vez con, fíjense, aquí está el mapa, ¿no? De todos los lugares que hay en Gran Bretaña, círculos de piedras en Gran Bretaña, no tan impresionantes, claro, pero los hay, son estructuras que están conectadas a su vez con un corredor también muy importante en Europa. Entonces, esto nos sugiere otras nuevas incógnitas que, bueno, pues en esta ocasión no nos va a dar chance de, de analizar, pero pues es para que ustedes se queden con la inquietud y sigan explorando un poco más este tema porque es apasionante, ¿no? O sea, todas estas avenidas procesionales de menhires que llegan a ser kilométricas, por ejemplo, en el sitio ahí en Francia de Carnac, pues digamos, una avenida muy imponente porque son cientos de piedras colocadas también de una manera estratégica. Bueno, aquí tenemos la reproducción de un señor que sus restos fueron encontrados ahí. Es la reconstrucción del rostro de un hombre del Neolítico de aproximadamente 5.500 años de antigüedad, más o menos la edad de Stonehenge, ¿no? Y bueno, que se encontraron ahí en el condado de Wiltshire, cerca del sitio. Aquí tenemos este mapa, les decía yo, de la expansión del Neolítico, ¿no? De cómo surge y se va extendiendo hasta que finalmente llega a Inglaterra. Ahora, unas cositas más sobre el megalitismo. O sea, ya vimos este mapa en donde este sitio Stonehenge está conectado con otros sitios en Europa. Bueno, estos sitios, todos en piedra y en piedras monumentales, se conoce como el megalitismo, ¿sí? Y esto solo sucedió en la Europa neolítica, con estos conjuntos arquitectónicos que utilizan grandes piedras no sabemos exactamente qué objetivos, pues observación astronómica es lo más evidente y claro, ritos religiosos y o funerarios. Pero entonces el megalitismo es un fenómeno simbólico, ¿sí? Esto es importante, es un fenómeno simbólico ahí que aparece durante el Neolítico en Europa con estos conjuntos. Pero lo importante con esto es que es la primera vez que el ser humano modifica e interviene el paisaje, ¿sí? Lo transforma. Es en este momento.
Tenemos tres características del megalitismo: el menhir, el dolmen, el cromlech, y bueno, los alineamientos, que era lo que yo les mencionaba que hay, por ejemplo, en Francia, ahí en el sitio ese de Karnak. Entonces, el menhir es la piedra vertical hincada en el suelo, ¿sí? El dolmen, que significa literalmente mesa de piedra, son estas estructuras de megalitos con una losa superior, ¿no? Atravesada. Y el cromlech es el conjunto, ¿no? En un vocablo galés, ¿no? Una especie de templo circular. Aquí lo vemos en un dolmen, un menhir y el cromlech. Eso es como importante, cuáles son los elementos, ¿verdad? También que conforman Stonehenge, cómo pudieron construirlo. Aquí tenemos estas teorías, son teorías, grandes bloques de piedra arrastrados con rodillos, ¿sí? Cómo hincaban estos menhires, bueno, pues entraban en un hoyo, la piedra, ven ustedes, puro esfuerzo humano, era lo que se requería, ingenio, por supuesto, y cálculos. Y aquí esta forma de rampa, ¿cierto? Para poder colocar la piedra superior. Este es el tamaño de una de estas piedras, aquí con la escala humana, para que ustedes tengan una idea. Esta reproducción, esta piedra, está también en el sitio, en el Museo de Sitio del lugar. Aquí este otro esquema de cómo se metían las piedras ahí en el huequito hasta que se asentaran y estuvieran firmes, y entonces ya se continuaba con otra, pues con otra construcción más. Por otro lado, esta es también la teoría de Preseli Mountains, el sitio de donde provenían las piedras para Stonehenge y las probables rutas que se usaron para llevarlas, ¿vale? Una ruta terrestre, una ruta costera, probablemente una y otra, una combinación de una y otra. Aquí tenemos este otro mapa, igual, ¿no? De una posible ruta para llevar las piedras hasta Stonehenge. Y finalmente, pues una reflexión adicional sobre el por qué un círculo. Y no es el único círculo de piedras en el mundo, decíamos. El principal, el primero círculo del mundo que ya se considera un templo de la humanidad, el primero, es Göbekli Tepe, ahí en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, que vean ustedes en esta reconstrucción, es también un círculo que delimita un espacio sagrado al centro, con una salida. ¿Qué les sugiere a ustedes esta imagen? Vamos a ver otros ejemplos. El redondel de Praga, redondel también en República Checa. El dolmen de Guadalperal en España es otro círculo. Y también el de Ise Todai en Japón, que son círculos con una salida también. ¿Qué les sugiere? Es un útero, ¿cierto? Entonces, hay un canal de entrada y de salida, como cuando sale un bebé, ¿verdad? Y es el sitio en donde se regeneran todas estas fuerzas o en donde se recrea nuevamente la vida, se propicia que continúe el ciclo, es decir, que efectivamente después del invierno venga la primavera y el verano, porque nos es muy necesario. Y para eso, pues por supuesto, mucha gente, ¿cierto? Se sigue concentrando en estos lugares para continuar en este lugar sublime, ¿no? Y ver estas imágenes maravillosas que proporciona la naturaleza en esta gran obra arquitectónica del ingenio humano, ¿no? Fruto del ingenio humano y de la fuerza humana. Y bueno, pues esto era lo que les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué pena que llegué tan tarde, Luz María. Ay, qué voz tan bonita. ¿Su merced es Pues, locutor? Estoy en Colombia. ¡Ey, qué chévere! Sí. Ajá. Eso, súper, ¿no? Pues, Sí. y
qué les pareció. Espero que haya sido de su interés. Sí, No señor. sé si alguien tiene alguna pregunta. Parece que no, y en el chat tampoco. Entonces, Luz, muchísimas gracias por todo este contenido tan maravilloso. Te agradecemos un montón que hayas compartido con nosotros tus conocimientos y a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao a todos. Chao, Luz, Mario. Hasta Saludes. luego, gracias, Luz. gracias. Mañana queda colgado la charla. Sí, mañana lo Sí. enviamos, sí, señor. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta Feliz luego. tarde. Chao. Gracias, hasta luego.